Bienvenidos a la 33ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren saludables, en armonía y esperanzados en este cierre de año. Seré anfitrión, moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 8 de noviembre de 2022, leeremos el texto Reflexiones sobre un capitalismo lingüístico, la represión de voces indígenas y de voces de mujeres de Jean Robert. Será un honor contar con el comentario de nuestra coordinadora de este seminario, la doctora Silvia Marcos. Cedo la palabra a Alicia Dorantes, también es coordinadora del seminario, quien presentará una breve semblanza de nuestra coordinadora Silvia Marcos. Buenas noches. La doctora Silvia Marcos, con posgrado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard, es integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Comité Directivo Permanente de ALER, Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. A través de los años, Silvia Marcos ha sido fundadora, docente, consultora, editora, integrante, activista de un número de organizaciones sociales feministas, espacios académicos y publicaciones, incluyendo Red de Feminismos Descoloniales, Cuadernos Feministas SIDAC-SIDOC, Semillas Católicas por el Derecho a Decidir, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, PIEC Colmex, integrante feminista de CIICH-UNAM, Equidad Género, CRIN UNAM, Centro de Derechos Humanos Don Sergio, la Doble Jornada Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Journal Alternative de Estudio de Religiones y Journal General Sociality y SWS Sociology for Women in Society. Journal Religion. Católicas for a Free Choice. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, las Cortes de las Mujeres, The Courts of Women, y muy especialmente en academia comprometida con los movimientos indígenas de las Américas y particularmente con el zapatismo y las luchas desde sus mujeres. Es un honor tenerte como comentarista esta noche, Silvia. Comenzamos. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pues este texto de Jan es el que me gusta, es de los que me gusta más. O sea, he tratado de sacarle el mayor jugo posible, porque aunque es muy corto, es realmente una contribución significativa al feminismo, al pensamiento feminista y al pensamiento de resistencia de los pueblos. Y por eso Jan le puso ese título un poco suelto, ¿verdad? De un capitalismo lingüístico. Si se pone uno muy estricto, pues ¿qué es un capitalismo lingüístico? Pero vamos a revisar por qué Jan llamó a estas reflexiones como reflexiones sobre un capitalismo lingüístico. Y luego escuchar, vamos a leer, ¿no? ¿No se va a leer el texto? ¿O quieren que yo...? Claro que se va a leer el texto como siempre. Bueno, entonces voy a dar unos pocos más. Hay que, para redescubrir, dice Jan, la voz media, del que hay ejemplos en este texto que vamos a leer, ejemplos de Ecuador y del Caracol de Morelia. Es un saber somático interno y saber sistematizable sobre pertenencias a constelaciones del
diferentes. Para recobrar los vestigios de voz media que han recobrado los pueblos que no les habían permitido para hablar por una resistencia semántica al rompimiento de equilibrio entre los saberes somáticos íntimos de las mujeres y de los conocimientos externos científicos de los médicos. Ya con eso podemos empezar a leer. Iniciamos la lectura. Diego Ferraris, ¿quieres comenzar? Con mucho gusto, gracias. Reflexiones sobre un capitalismo lingüístico, la represión de voces indígenas y de voces de mujeres, de Jean Robert. Escuchar a los que hablan de sí y de nosotros en su propia voz. Uno de los aspectos de la propuesta electoral del CNI, Congreso Nacional Indígena, es que va a permitir escuchar a indígenas reivindicándose como tales, es decir, hablando en su propia voz, de cosas que les se atañen en los más cercanos y que sin embargo no son productos de un acto de poder o una planeación, sino que les son dadas. Son cosas como sus territorios, sus costumbres, sus lenguas, la medicina tradicional y con ella la percepción del propio cuerpo. Su autocepción, como dice la historiadora Bárbara Duden, pero también la migración indígena a las grandes ciudades y ahí la reconstrucción de los lazos comunitarios. La iniciativa indígena de hablar en su propia voz es una invitación a todas las comunidades del país a buscar su propia voz también. Esta reconstrucción u organización es el centro de la propuesta política y organizativa indígena y por lo tanto no concierne también a los que no somos indígenas. El hecho que la aspirante indígena a la candidatura presidencial sea médica tradicional manifiesta la urgencia de hablar en voz propia sobre el propio cuerpo y el territorio en el que se inserta, pero también de confrontar la dificultad de mantener viva esta voz. Escuchar a quien es capaz y tiene el valor de hablar en su propia voz es una invitación a hacerlo también en nuestros lugares. Solo pueden tejer una relación auténtica con otros los que son capaces de hablar de lo que más les atañe y de escuchar a quienes también lo hacen. Sigue Fernando Villanueva, por favor, Fernando. No sé si tienes apagado tu micrófono, no lo escucho. Elías, por favor. Un rodeo lleno de enseñanzas por la lingüística. Hablando de la palabra voz, les recuerdo que lo que los lingüistas llaman voces son dos formas verbales que sobreviven en los idiomas de Europa del Norte, la voz activa y la voz pasiva. Ejemplo, yo como la manzana, forma activa, y la manzana es comida por mí, forma pasiva. Entre los lingüistas existe la hipótesis de que este dualismo gramatical es la reducción de una pluralidad de voces, que en el sur de Europa es todavía posible imaginar, pero menos en el norte. El ejemplo clásico es el griego, idioma en el cual existe una voz media o medio pasiva. En primera aproximación, se puede decir que la voz medio pasiva corresponde a una conjugación de forma pasiva y sentido activo. Tomemos, por ejemplo, el verbo activo griego escopeo, considero, del cual deriva una palabra como radioscopía.
Su forma medio pasiva es skeptomai, que en griego moderno tiene el sentido de yo pienso, y de la cual deriva la palabra escepticismo. Muchos lingüistas consideran que en español, otro idioma del sur de Europa, el pronombre reflexivo se me hace que, se me traspapeló, puede ser marcador no gramatical de la voz media. Además, el participio pasado de la forma pasiva, la casa fue o quedó terminada en enero, tiene un sentido ambiguo, ya que terminada se puede entender a la vez como forma verbal y como adjetivo. En otras palabras, en español existe una memoria de la voz media y la voz pasiva es ambigua. Continúo. Fascinación por la erudición inútil y reconocimiento de sus límites. Esta digresión solo sirve para recalcar que los hispanohablantes aún tenemos un acceso marginal a formas de expresión que los hablantes de los idiomas europeos del norte han perdido casi por completo. Ya que abrí la puerta a la erudición inútil, como decía Foucault, agravaré mi caso permitiéndome llevar la erudición hasta la pedantería profesoral. La cuestión de una dualidad o de una pluralidad de voces verbales se conoce en lingüística como la cuestión de la diátesis verbal. Sin embargo, mi ignorancia me impide arriesgarme al terreno arduo que valdría la pena explorar aquí, el de las lenguas mesoamericanas. Solo puedo citar a los pocos nahuatlatos que consulté. Me convencieron de que el náhuatl conoce la diátesis de la que me dieron el ejemplo siguiente. Nictlasota insiguatl. Amo a esta mujer. Nitlazotla lo soy amado. Lo que no permite decir el náhuatl es soy amado por esta mujer. En otras palabras, el náhuatl conoce una voz pasiva sin agente. En vista de lo que sigue, me pregunto si no sería más correcto hablar de una voz media del náhuatl, más que de una voz pasiva, concepto gramatical europeo y moderno. Uf. Para discutir este punto, regresemos a los idiomas europeos cuya gramática nos es más familiar a los que somos no indígenas. Defenderé una tesis del lingüista francés Émile Benveniste. Quisiera hacer una puntualización muy corta, Héctor, luego sigues Sí. leyendo. Es más correcto hablar de una voz media del náhuatl más que de una voz pasiva. Y ahí es donde entra toda esa conceptualización que hace Jan a partir de una serie de análisis lingüísticos que ahorita vamos a oír, de qué quiere decir esa voz media. Yo recuerdo, y les quiero decir esto porque es una experiencia personal, cuando Jan presentó este trabajo en una reunión de puros activistas, pero activistas también profesores de la UAM y gente, digamos, que estaba muy comprometida con el cambio político y muy comprometida con apoyar la candidatura de María de Jesús Patricio para la presidencia de la República. Y yo recuerdo que hubo esa reunión enorme y este concepto de voz media causó como un quiebre en la conciencia política de los colectivos. Yo recuerdo que frecuentemente y por mucho tiempo, estuvieron refiriéndose a esa voz media como algo que explicaba o que presentaba o que explicaba
un tipo de voz muy propia, tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas. Y más adelante van a verlo muy bien analizado puntualmente, pero volviéndose ahorita ya un filólogo citando a Emile Benveniste. Ahora sí ya. Héctor, Muy bien, ¿tú Silvia. sigues? Continuamos. Laura, ¿te gustaría leer lo que sigue? Prende tu micrófono y continuamos. No Ya, oigo creo que nada. ya se oye, ¿no? ¿Sí se me escucha? Sí. La desaparición de la voz media de los idiomas europeos. Fuera del griego y parcialmente del español, los idiomas europeos modernos solo tienen dos voces verbales, la voz activa y la voz pasiva. Lo que la diferencia es que en la voz activa, el sujeto actúa sin verse afectado por el proceso verbal, mientras que en la voz pasiva, el sujeto es afectado, se vuelve paciente sin poder actuar. En otras palabras, la voz activa provee al sujeto con un poder exterior sobre el objeto, una exterioridad que me parece corresponder al cogito cartesiano. Soy maestro absoluto de la manzana que como y mi ser se confunde con este poder. Soy maestro de la naturaleza que la tecnología me permite dominar y cuyos padecimientos no me deben de afectar. La voz pasiva, en cambio, resta al sujeto o al objeto vuelto sujeto gramatical toda forma de poder sobre un acontecer que solo puede sufrir pasivamente. En los idiomas antiguos de Europa existía una voz intermedia que permitía al sujeto expresar que estaba íntimamente involucrado con este acontecer, a punto de considerarlo como parte íntima de su ser y de experimentar amor o rechazo por él. Posible ejemplo, amor profundo a mi cultura nativa y simultáneamente rechazo visceral de sus aspectos sexistas. Las voces gramaticales de las lenguas del norte de Europa, con una reserva para el viejo alemán, han perdido la capacidad de expresar estas afectaciones. La tesis de Benveniste es que la oposición entre una voz que presupone un sujeto todopoderoso, exterior e indiferente a los efectos de su acción, o sea, una voz activa, y por otro lado, una voz esclava, sumisa, pasiva, es una reducción de una multiplicidad pasada de voces. Califiquemos de medias estas voces verbales que no son ni activas ni pasivas, sino otras, o como dice la gramática griega de su voz media, medio pasivas. Casi podríamos decir que el dominio de las voces activa y pasiva y la pérdida de la voz media son expresiones de un capitalismo lingüístico. Hay una voz de amo y una voz de esclavo. Según Benveniste, la polaridad voz activa, voz pasiva, resultaría de un empobrecimiento lingüístico que restó al sujeto, tanto activo como pasivo, su capacidad de hablar en forma natural de cuán íntimamente el acontecimiento descrito por el verbo lo involucra. Perdida esta capacidad de expresar que un acontecimiento que no controlo involucra todas las fibras de mi ser, pudieron florecer, por ejemplo, los sentimientos nacionalistas que revisten con palabras altisonantes y vacías mi ausencia de afecto arraigado por el territorio en que me tocó vivir. El volver a cultivar la voz media perdida podría contribuir a articular un discurso liberado de las ojeras. Disculpen, pero yo creo que ojeras aquí está mal traducido, porque las ojeras son esto, yo pienso que es como tapaojos. No sé, quisiera que me lo aclarara Silvia, por favor, luego. Tanto nacionalista... Yo creo, ahorita, un momentito, si ya acabaste aquí, pero ya casi ha desaparecido. Liberado de las ojeras,
tanto nacionalistas como capitalistas. Pero ya Bueno, que casi ha no, desaparecido el concepto Laura, de por voz favor, media, ¿me permites hacer un es imposible. comentario antes de que sigas? Porque ya hay mucho contenido allí que hay que revisar. Sí. ¿Sí? Entonces, yo me quedo aquí, el volver a cultivar la voz media perdida podría contribuir a articular un discurso liberado de las anteojeras. Jan siempre se equivocaba con ese Por eso, son anteojos. término, tanto nacionalistas como capitalistas. Pero ya que casi ha desaparecido el concepto de voz media, es imposible. Aquí hay una propuesta de Jan muy política, y es la recuperación de la voz media. Lo que estuvimos viendo anteriormente, en qué consiste, es una multiplicidad de voces que sustituye a lo que ahora tenemos en los lenguajes de Europa del Norte, dice Jan muy precisamente, que es la voz del poder y la voz de esclava. La voz esclava y la voz del poder. Entonces, otra vez se vuelve un dualismo. A mí me gusta esto, recordar que esos dualismos, que yo los he llamado cartesianos, y que están muy fundamentados en ese tipo de filosofía, y que son producto de la filosofía occidental y de la cultura occidental, organizar el mundo en dualismos, pues aquí lo estamos viendo con la voz esclava y la voz activa. Y entonces, la propuesta que hace Jan es una propuesta verdaderamente alternativa política. Hay que volver a cultivar la voz media perdida, una voz que todavía está muy viva en los pueblos. Y como decía más adelante en este texto, en el náhuatl hay esa voz, existe esa voz media. Entonces, pues ya eso quería yo remarcar ahorita para ir viendo cómo lo que Jan analiza, que lo analiza muy filológicamente, tiene un territorio concreto en donde aplicarse, en nuestra tierra, ¿no? Ahora sí ya, si quieren seguir leyendo. Voy a pedirle a Coti Papagiu que siga leyendo. Mujeres hablando de un acontecimiento muy de ellas. Lo que podemos hacer es escuchar la voz de personas que hablan en su propia voz, de sí y de cosas que les atañe en lo más profundo. El caso que presentaré es el de mujeres alemanas hablando de una experiencia muy de mujeres, el embarazo. Palabra de observadores exteriores con ojo masculino. Este sustantivo expresa el embargo de conocimientos científicos exteriores sobre una experiencia íntima de mujeres que, cuando ellas la comentan entre sí, prefieren hacerlo en forma verbal. El viejo alemán, así como varios dialectos, permite hacerlo, llamando esta experiencia el Schwanger Gehen, de Schwanger, embarazada, y Gehen ir. La historiadora del cuerpo alemana Barbara Duden, de la que estoy traduciendo en este momento un largo ensayo al francés, ve en el verbo Schwanger gehen lo que el viejo alemán puede ofrecernos de más cercano a un redescubrimiento de la voz media. Ahora bien, ojo, la comparación que haré entre los saberes callados de las mujeres y los saberes callados de los indígenas no significa para nada que los indígenas sean femeninos en relación a los mestizos, machos. Significa que, como los saberes de las mujeres alemanas, los saberes de los y las indígenas han sido callados demasiado tiempo. Significa que tanto las mujeres como los indígenas son portadores de saberes reprimidos. Presentada sucintamente, la tesis de Barbara Duden es que desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX,
los saberes nacidos de la experiencia íntima del ir embarazada y los conocimientos exteriores librescos, no sentidos ni vividos y epistémicamente masculinos sobre el embarazo se mantenían en equilibrio. Dice también que en última instancia prevalecía el saber de las mujeres. Existe un abismo entre ambas formas de verdad. Hasta la mitad del siglo XX y hasta hoy en las regiones poco tocadas por la occidentalización, modernización del mundo, estos dos tipos de verdad mantuvieron simultáneamente su autoridad respectiva. Bueno, un momentito, creo que es importante reflexionar sobre esto. A ver, ¿le pueden echar para atrás el texto tantito? Presentada sucintamente, la tesis de Bárbara Duden es que desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX, eso es muy importante tener esa cantidad de tiempo bien delimitado. Los saberes nacidos de la experiencia íntima del ir embarazada y los conocimientos exteriores librescos, no sentidos ni vividos, y epistémicamente masculinos sobre el embarazo, se mantenían en equilibrio. Esto quiere decir que había otra forma de relación entre la voz activa y la voz pasiva, porque aquí evidentemente estamos hablando de la voz activa y de la voz pasiva. Y lo que se está tratando de recuperar es algo que, aunque aquí esté hablando del embarazo de las mujeres y de lo que se siente como mujer el estar embarazada, yo tengo experiencias que recogí del Caracol de Morelia con los zapatistas sobre conceptos de cuerpo que hizo una antropóloga para la Universidad de Madrid sobre conceptos del cuerpo. Pero y no voy a decir nombres para no ponerles tache, pero esta antropóloga sacó su tesis como una constancia de que las mujeres indígenas son totalmente ignorantes porque no saben, fíjense, no saben exactamente los conocimientos exteriores, librescos, no sentidos ni vividos epistémicamente masculinos sobre sus cuerpos. Esto que dice Jan aquí lo dice perfecto. Es por eso que es tan importante este texto de Jan, porque nos puede ayudar también a hacer el puente con los conocimientos de los pueblos indígenas, que ahora se habla, todo el mundo habla de los saberes y los saberes y saberes. Todos estos conocimientos de los pueblos sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre cómo sembrar, sobre lo que quiere decir el agua. Todo esto son conocimientos del mismo tipo, son experiencias íntimas que tienen los pueblos sobre su entorno. Y estos conocimientos no caben en las formas librescas, anatómicas, en este caso, anatómicas, biológicas, no caben. Y todo lo que estamos haciendo como activistas, los que queremos apoyar a los pueblos, los que queremos apoyar a las mujeres en los pueblos, todo está allí contraído, porque le damos validez al conocimiento libresco, al conocimiento dominante, que no es ni sentido ni vivido, y es además epistémicamente masculino, como lo llama Jan. Por eso digo yo que este texto de Jan es una contribución al pensamiento feminista, porque está desentrañando cómo este tipo de conocimientos
que se han vuelto axiomas o que se han vuelto la verdad o lo obvio o lo natural, como él lo dice en muchos de sus escritos, estos son todos producto de una época y producto de una episteme masculina que le da, y una episteme de voz activa que es la que domina y que define a la voz esclava. Entonces ustedes ven que todo este texto está todo interconectado. O sea, no hay que ir leer todo rápidamente porque se pierde uno el tejido profundo que tiene este texto entre lo que él desde el inicio menciona. Descubrir, recuperar la voz media con todas esas ambigüedades entre una voz dominante y una voz dominada, que ha ido desapareciendo la voz media y que es donde estaba hasta el principio del siglo XX, lo dice él o algo así, a mitad del siglo XX, todavía había una vivencia de esa voz media y todo el texto es una propuesta filológica, histórica, de recuperar la posibilidad de tener o de revivir o de retomar esa voz media con todas sus ambigüedades en donde no se es ni esclavo ni dominador. Bueno, yo creo que ya allí podemos seguir un poco más adelante. Aquí nos quedamos hasta la mitad del siglo XX y hasta hoy, en las regiones poco tocadas por la occidentalización, modernización del mundo. ¿Qué es estas regiones? Las zonas de los pueblos originarios de las Américas. Las zonas de Chiapas, las zonas de Hidalgo, las zonas de todos los pueblos. Estos dos tipos de verdad mantuvieron simultáneamente su autoridad respectiva. No está que está todo relacionado. Fíjense lo sutil y lo matizado de lo que afirma Jan. Estos dos tipos de verdad mantuvieron simultáneamente su autoridad respectiva. Esto es lo que está vivo ahorita en el zapatismo. Bueno, ahora sí ya. A ver quién más sigue leyendo. Fernando, ¿no quiere seguir? Sí, dice, algunas antropólogas sociales reportan las declaraciones de mujeres embarazadas que perciben su estado en forma muy distinta de la de las mujeres modernas, desarrolladas, urbanizadas. Algunas de estas antropólogas expresan su sorpresa frente a la larga duración de algunas certezas somáticas femeninas. En los años 1930, por ejemplo, la mayoría de las campesinas sicilianas no podían admitir que sus esfuerzos para restablecer su flujo menstrual mediante un conjunto de hierbas y con la ayuda de una partera pudieran ser calificados de tentativas de aborto. En la región montañosa del norte de Ecuador, las mujeres no quieren oír que ser embarazada es albergar un feto, una cosa de biólogo que, solo en la cabeza de aquellos, puede ser conceptualmente aislada del cuerpo de la mujer. En Ecuador, esas criaturas son seres liminales que no pueden ser imaginados, separados de la mujer embarazada. Por muy poliformes que puedan ser, las experiencias y las percepciones de las mujeres, su rechazo conceptual de un no nacido separado del cuerpo de la mujer que lo carga era unánime. Bueno, voy a hacer un pequeño, muy puntual. Aquí vemos, ustedes, bueno, ya todos estamos enterados, vemos cómo ahorita, desde hace 50 años estamos reclamando ese derecho sobre nuestros cuerpos como mujeres, porque no consideramos
como estas mujeres sicilianas o estas mujeres, no consideramos que hay otro ser ahí. No hay otro ser. Es parte de mi cuerpo hasta que nace. Entonces, esto ven ustedes cómo sirve. Por eso digo que el texto también es una contribución al feminismo, porque este análisis de este texto de Jan y de las citas que hace, aporta comprensión histórica para entender que estamos viviendo con esta cosa del feto y de los pro vida y de la no sé qué, estas cosas que hay el ultrasonido y todos estos aparatos que pretenden que hay otro ser. A partir de la concepción incluso han llegado a decir una cosa tan ridícula algunas gentes de origen católico o jurídico. ¿Cómo es posible que se pueda decir que a partir de la concepción ya hay otro ser? Entonces, estas revisiones históricas que hace Jan y que hace Bárbara Duden y que revisan este concepto de soma, están vivas hoy y hay que continuar a desbancar esas malas creencias, esas creencias falsas, ignorantes, que rompen con el conocimiento somático que tiene la mujer. La mujer considera que ahí está, es su cuerpo, y en su cuerpo tiene derecho sobre su cuerpo como sobre su territorio. Entonces, por eso pienso que este texto es muy importante de estudiarlo. Yo pienso ahorita las chicas que andan con la Cruzada Verde y que aquí en Tepoztlán se pararon ahí a defender, pues les haría falta citar esto y tener esto claro y volver a reproducir este análisis que es histórico y que es nuestra historia como sociedad. Bueno, yo creo ya. A Sigamos. ver quién más lee una. O si sigues, Servando. Sí, Fernando. Una forma de conocimiento sobre un asunto de mujeres enteramente distinta del saber vivido de las mujeres. Toda reflexión sobre el pasado de las percepciones del aún no nato, que sea en el mundo antiguo, medieval o premoderno, o en una cultura descalificada como subdesarrollada hoy, debe empezar por reconocer que lo que quieren decir los filósofos, los hombres de iglesia o los juristas, cuando pronuncian las palabras embarazo y feto, procede de una forma de conocimiento radicalmente diferente de la experiencia de las mujeres. Lo que ellas saben del estar embarazada, del Schwangergehen, lo saben por haberlo vivido o vivirlo. En cambio, en los discursos de las ciencias naturales, de la ginecología o de la teología, el embarazo, un sustantivo, es un estado del cuerpo sobre el cual se pueden hacer declaraciones y construir razonamientos morales. El saber somático interno y el saber sistematizable sobre pertenecen a constelaciones diferentes. Es la razón por la cual insisto en distinguir cuidadosamente el nombre verbal volverse embarazada, el Schwangergehen, del sustantivo el embarazo, die Schwangerschaft. La pérdida de la... Quisiera hacer aquí una referencia importante. En todas mis investigaciones de filosofía feminista, han empezado a ser grandes filósofas feministas, han empezado a hacer una diferencia en lo que llaman saber para de saber sobre. Saber sobre, como lo decía aquí arriba este pedazo de texto, a ver si le bajas, Héctor, tantito, ¿se puede?
es un estado del cuerpo sobre el cual se pueden hacer declaraciones y construir razonamientos morales. Las mujeres, lo han dicho muchas, no muchas, pero varias filósofas feministas han hablado, nosotras construimos un saber para lo concreto, para hacer algo, no sobre que se queda en puros razonamientos y en puro saber sistematizable y externo. Entonces, también en esta cita hay una referencia implícita a todas esas filósofas feministas que han reclamado el saber interno, el saber para, sobre el saber sobre, que es, de nuevo, vamos a volver, es la voz activa, la voz fuerte, el saber para es la voz esclava, la que está paciente, la que tiene que aceptar que le definan todo desde afuera, como a las mujeres nos define la iglesia, nos definen los juristas, todos nos definen qué está pasando con nuestro cuerpo. Entonces aquí vemos la profundidad radical filosófica de esta propuesta, de este texto. Ahora sí, seguimos un poco más allá. Muy bien, voy a pedir a Servando que continúe. Sí, claro. La pérdida de la voz media y sus consecuencias. Hablar en forma verbal de este acontecimiento, el ir embarazada, es en cierta forma recobrar los poderes de la voz media. En cambio, el definirlo intuitivamente mediante un sustantivo, el embarazo, es ofrecerlo a poderes exteriores, extrafemeninos. Sin embargo, el contraste entre estas dos formas de hablar se ha vuelto imperceptible hoy, porque casi se ha perdido el sentido de la voz media. El verbo viejo alemán Schwangeren expresa semánticamente la voz media que las lenguas europeas modernas, con pocas excepciones, han eliminado. Esta voz media se refería a una modalidad del hacer que no era ni activa ni pasiva y que permitía hablar de mi implicación personal en un estado dado. Este estado era algo que me ocurría según la modalidad de los viejos verbos impersonales de sensación que volvían decible, como se dice llueve, que algo se me presenta o se me ocurriera como un motivo de presentimiento, de ganas, de sufrimiento, que hoy expresaríamos por los verbos activos presiento, tengo ganas, tengo dolores. La desaparición de estas modalidades del hablar señala una ruptura en la experiencia somática que facilitó la transición de una función referencial somática a una función referencial categorial del ego. La progresiva desaparición del verbo Schwangeren, por ejemplo, y su reemplazo por el sustantivo embarazo. La autora habla del embarazo entitativo, visualizado técnicamente por la ecografía y separado del cuerpo materno por la terminología médica, es un indicio de la oposición conflictiva entre la percepción somática y la imputación categorial. Sí. Ahora sí, ahí acabamos, Héctor, ¿verdad? Lo que tú digas, a menos Pues de que ya quieras. habíamos quedado que ya después es todo muy, muy particular de experiencias que hizo Bárbara Duden en un contexto totalmente, pues, lejano del nuestro, ¿verdad? Un contexto como el alemán, la Alemania hoy y las dificultades de aplicar Mire, aquí vamos a leer el último párrafo. En Alemania, a ver acá,
Bárbara Duden se gana la vida como profesora de universidad. Es capaz de cruzar la mitad de Europa para reunirse un fin de semana con parteras alemanas, austriacas, suizas, italianas. Quiere fomentar con ellas una resistencia somática al rompimiento del equilibrio entre los saberes somáticos íntimos de las mujeres y los conocimientos exteriores, librescos y científicos de los médicos. Insiste también en recobrar los vestigios de una voz media que había permitido a las mujeres hablar de sus experiencias en voz propia. Yo creo que con esto queda muy bien terminado el texto. Y pues ahora sí, a ver qué comentan la tertulia, qué se les ocurre aportar, o preguntar, o comentar. Bueno, algo que me llama la atención, querida Silvia, es que pues el lenguaje es algo tan, sobre todo el lenguaje hablado, es algo tan vital, tan cambiante. No somos definitivamente las personas que hablamos en el siglo XXI. El español que se habla en esta época no se parece en nada al que hablaban mis bisabuelos o tatarabuelos. Los registros van cambiando, las palabras, la manera de decir. Entonces, no me imagino cómo lenguas tan dominantes como la nuestra, el español, puedan, aunque hay muchas voces medias, estaba reflexionando, no sé, como mexicanismos como por ejemplo estar en la pendeja, o ¿no? O no sé, ir dando tumbos, no sé, son como expresiones que no son, son más coloquiales, pero que hablan de esos registros medios. Pero no me puedo imaginar como la imposición lingüística para retomar las voces medias. Ahí es como, no entiendo un poco el propósito. Yo me quedo con esa duda. Tal vez unas personas más que han profundizado más en la filología podrían entender mejor este texto. Yo me quedo así como que no lo capto bien, que es el fondo de lo que quiere decir Jan. Me parece interesantísimo lo que está diciendo del alemán y habla del náhuatl, ¿no? Pero también como el conocimiento que tenemos del náhuatl, por lo menos nosotros o yo, es mínimo, pues, no sé. Coti, a ver, quiere comentar algo. Bueno, pues me sorprendió mucho ver este alemán antiguo como sustantivo, Schwanger gehen und Schwangerschaft. Los dos son sustantivos, como lo indica Jan al principio con mayúscula. Entonces, describen como sustantivos un estado. Y ahí me es curioso ver cómo el lenguaje anglosajón y la conceptualización de las relaciones humanas, en este caso las mujeres, que es el tema, pues está determinado circunstancialmente al momento, lo que bien dices, Jesús, al momento en que se hace uso del lenguaje para describir en un tiempo la función, por ejemplo, del embarazo. Es la primera vez que yo veo en un alemán antiguo esto de Schwanger gehen. O sea, quiere decir, es una embarazada que camina, ¿no? Porque gehen es caminar, ir. Y yo he visto que los anglosajones, todos los idiomas, incluyendo ya suizos, alemanes, tienen una dificultad que no tenemos los de habla hispana.
o de lenguas romances en decir estar y ser. Nosotros decimos estoy embarazada, y ya no me refiero a indígenas o urbanas, ¿no? Estoy embarazada, pero nadie ha dicho voy embarazada, ¿sí? Eso es más de una cultura, creo, y esa es una especulación, de un tiempo en donde la mujer era nómada con el marido para ir al campo. Entonces iban a sus funciones, y me imagino que el lenguaje que tenían que emplear es decir, es que voy embarazada, ¿no? Y además, porque ahí implica toda una relación de la mujer y su función de la maternidad, porque a final de cuentas, el estar embarazado en cada época tiene un significado, como decía Silvia, hoy podemos decir que nuestro cuerpo lo decidimos nosotros cuando quedamos embarazada. Fíjense el lenguaje que estoy usando, ¿no? Cuando estamos embarazada o si el hombre decide cuándo queda embarazada una mujer y para qué. ¿Sí? Entonces, hay ahí, en el lenguaje, bien dice Jesús, una situación que tendríamos que analizarlo en los contextos sociales, históricos, de la función que ha tenido ese lenguaje de comunicación entre, precisamente, hombre y mujer. Afortunadamente, ahorita estamos en una evolución desde el siglo XX, además desde el inicio, en donde las mujeres europeas, y sobre todo las anglosajonas, las nórdicas, ¿no? Como dice Jan, no es lo mismo el norte de Europa que el sur, el Mediterráneo. Y en esto quiero decirles, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres occidentalizadas, ¿no? O yo provengo de una familia que viene del Asia Menor, pero es griega. Entonces, tenemos nosotros la influencia de la cultura griega y en el idioma podemos decir que el sustantivo y el verbo implican algo de esa persona. Entonces, hablamos de propiocepción. Mientras estás trabajando, hombre y mujer no se preocupa, no ve su cuerpo hasta que el cuerpo le avisa que ya, o que ya va a dar a luz, y entonces las mujeres se dan cuenta que estuvieron embarazadas. En ciertas culturas esto es así. Y me refiero, no importa que sea una cultura sumeria, una cultura actual en el Irán, existen esas condiciones en donde la propercepción de este estado de embarazado está condicionado por la actividad y el rol que tiene la mujer. Obviamente, en el mundo moderno urbano, la mujer puede y debe decidir porque no va a procrear, a tener un objeto. Y ahí viene la cuestión del no nato, ¿no? Hay los novelistas estos del no nacido, ¿no? Aquí no podemos hablar de no nacido. Sin embargo, en el Asia Menor se dice qué edad tienes. La edad que tiene un individuo es la que en el momento de la concepción. Es curioso cómo esa gente empieza a contar su edad. Por ejemplo, los que fueron concebidos en 1900, pero nacieron en el 901. Ellos empiezan a contar en 1900, ¿sí? Y me estoy refiriendo a una cultura para nosotros desconocida. Entonces, hablar de otras culturas, hasta que no convive uno con ellas, creo que hay que tener mucho cuidado en acercarse, no como profesionales, sino como comunidad. Gracias. Gracias, Coti. Paulino. Hola, buenas noches. Me conecté un poco tarde, pero acá ando. Y a mí el texto me gusta mucho, o sea, es un texto que me parece que, como se ha estado comentando, abre reflexiones que no son usuales, por un lado,
pero por el otro también plantea las posibilidades de la insurgencia desde la misma forma del lenguaje incluso, ¿no? Yo cuando... Bueno, primero una cosa que quiero comentar, compartir con ustedes que me llamó mucho la atención es la temporalidad de este texto que va que es el texto en el contexto de la campaña de la vocera, si no me equivoco, porque Marichuy o María de Jesús, ella es médica tradicional, ¿no? Es curadora, es sanadora, y creo que el hecho de entrar también por este lado del ir embarazada, de la experiencia somática como forma de conocimiento, de la manera en que las mujeres disputaban la veracidad y la legitimidad del conocimiento frente al conocimiento libresco que hoy se nos ha impuesto cada vez más, en el contexto de la campaña del Congreso Nacional Indígena con una vocera que es médica tradicional, no es menor, porque justamente está señalando como aquellas que han fungido como guardianas de ese saber médico, experiencial, somático, tienen también la misma legitimidad que que se le podría otorgar a aquellos que tienen el conocimiento libresco como el conocimiento primordial, ¿no? Entonces, en ese sentido el texto me llama la atención por donde le está entrando a la reflexión y al debate. Y lo otro, más referido a lo que ahorita se estaba comentando sobre las inflexiones del lenguaje y la voz media, yo creo que en el español, al menos en el español de México, o en los españoles de México, porque al final hay muchas variantes del español en el propio México, creo que lo que se podría considerar contaminaciones del español son los lugares donde sobrevive justamente la voz media, o donde no solo sobrevive, sino donde subsiste. Y cuando digo contaminaciones me refiero a las inflexiones que los hablantes de lenguas indígenas desde los tiempos de la conquista fueron insertando dentro del lenguaje dominante del español o del castellano en aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando trabajaba con un colectivo de educación en comunidades que entraron compañeros de la Facultad de Filosofía y se armó todo un debate porque estaban muy preocupados, eran de pedagogía, y estaban muy preocupados porque se aprendiera correctamente el uso del español. Y entonces ahí se armó un debate, bueno, ¿qué es correctamente el uso del español, no? O sea, hablar correctamente el español implica no darle a los objetos un papel activo en la manera en cómo se enuncian las oraciones. O sea, que la gente diga, la taza quiere que la agarres de este modo. Eso es incorrecto, es hablar un español incorrecto. Entonces ahí se armó toda una serie de discusiones muy importantes, a veces muy ríspidas, porque era justamente decir, a ver, no vamos a venir aquí a decirle a la gente, ay, no, tú al objeto lo estás tratando como sujeto, no hablas bien el español, porque no estamos entendiendo la manera en cómo se está generando la relación social de las personas con el lugar en el que están habitando, pues, ¿no? Entonces, creo que esto que yo ahorita le puse contaminaciones, porque a veces así se le llama, son esos lugares donde la voz media subsiste. Por ejemplo, el otorgarle a los objetos que desde un punto de vista occidental se consideran inanimados, otorgarles la calidad de sujeto en el habla, nos está explicando también la forma de relación activa entre el mundo de lo aparentemente inanimado y nosotros. O sea, cómo en las cosas que nosotros tenemos, en realidad
hay muchos elementos que nos dan sentido sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Entonces, había un profesor en la UNAM que ya falleció, que vivía justamente en Tepoztlán, Fernando Martín Juez, que tiene un libro muy bonito que se llama Contribuciones para una antropología del diseño, y él, ese libro lo hace a partir de, no solo, pero utiliza mucho entrevistas que hacía con sus vecinos de Tepoztlán. Y justo hablaba de esto, cómo hablaba con ellos del radio del taxista, de la pared de adobe y del baño que acababan de construir, y cómo la gente le decía, bueno, es que este baño quería la ventana más grande para que hubiera buena ventilación. Y bueno, sí es un poco un problema porque luego si prendemos la luz de noche nos ven, pero ahí buscamos el modo de que eso no pase. Pero es que si no, el baño no iba a funcionar bien, el baño estaba pidiendo esto. Entonces la explicación no es, yo me di cuenta que era necesario ampliar la ventana porque desde el punto de vista del análisis climático, sino es la interacción subjetiva con el espacio del baño me está explicando a mí que tiene que ser de un modo diferente a como yo lo estaba haciendo. Y creo que esa voz media nos habla de una relación que no es una relación de mando-obediencia, del el mundo de las cosas dominado por el sujeto omnipresente occidental, sino de una relación mucho más horizontal. Y hablo de los objetos, pero también podemos hablar de los animales, ¿no? O de las plantas. La planta quiere que la pode así, o ahorita no es un momento de poda de la planta, porque si la podo ahorita, la planta se va a entristecer y no va a crecer, por decir algo. Entonces, estamos entendiendo de otro modo nuestra existencia en la realidad y nuestra convivencia. Y otra frase, ya me extendí mucho, pero otra palabra que a mí me hace mucho eco con esto de la voz media, que cada vez está menos en uso, es el mítico ancestral enséñate, ¿no? Cuando te regañaban, en lugar de decir, pues aprende bien, aprende lo que yo te estoy diciendo, era enséñate a hacer las cosas. Yo me acuerdo varias veces haber sido llamado la atención porque, no sé, agarraba un martillo y me pegaba en un dedo y me decían, enséñate a usarlo bien o enséñate a comportarte, ¿no? Es porque a mí se me trataba, la manera en que se me decían las cosas era justamente una manera de conjugar, de nombrar, en el cual yo soy el sujeto activo de mi proceso de aprendizaje. No soy el objeto que recibe lo que el otro le está diciendo que tiene que hacer, sino yo, al decirme enséñate, implica fíjate, observa cómo se hacen las cosas, aprende sin necesidad de que uno llegue atrás de ti y te ponga cómo se tienen que hacer, sino tú mismo sé sujeto activo de tu propio aprendizaje, de tu propia transformación, de tu propia maduración como persona. Eso, el enséñate a mí se me vino mucho cuando leí el texto y cuando lo estábamos ahora conversando. Entonces esas son algunos elementos que se me vienen a la sensación y a la reflexión cuando escucho el texto y ahorita que estábamos conversándolo. Bueno, y ya, sí, lo último es, recordé también como en los pueblos del sureste, en todos los pueblos, bueno, también en la zona centro del país es muy común preguntar, forzando nuevamente el español, que te pregunten qué dice tu corazón cuando hablan contigo en una relación más íntima, ¿no? En lugar de decirte, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? O hola, buenas tardes. O te ven triste, en lugar de decirte, ¿por qué estás tan triste? Es qué dice tu corazón. Y el corazón tiene la capacidad de expresar a través de la persona lo que está moviéndose. Entonces, todas esas expresiones que forzan al español, porque al final es forzar una lengua que, al menos hoy en día, el español moderno no está adaptada para ese tipo de usos, nos están hablando de un modo diferente, que yo identifico un poco con la voz media. No me atrevería a decir que es voz media,
sino que son evocaciones que la discusión que tenemos me está trayendo a la reflexión. Gracias, Paulino. Ay, Diego, creo que querías abrir también un diálogo. Diego. Sí, gracias. Buenas noches. Quería hacer dos pequeñas, digamos, observaciones. La primera es que este texto, que como pues hemos visto y como justamente ha subrayado Silvia, es un texto muy, muy complejo, muy denso, que digamos se puede entender como un distilado de reflexiones muy hondas de Jean sobre el lenguaje. Esto, la primera cosa que quiero observar es que este texto es parte de un trabajo muy amplio que Jean tiene en su obra y que estaba trabajando, de lo cual un ejemplo es el último capítulo, Historia Cultural del Alfabeto, del texto que sobre el pensamiento del Lilich tardío. Este último capítulo del texto de Jean es como una síntesis de un trabajo de Jean abierto sobre 7 textos, unos textos de Illich, sobre el tema del lenguaje, de la lengua, de la relación entre lengua madre y lenguas vernáculas, de las relaciones entre lengua, escritura, digamos, y oralidad. Otro texto que se puede mencionar, Jean logró traducir un texto, Schulem y Museum, es un texto de Ivan Illich, logró traducirlo junto a Javier Sicilia. Es un texto donde Ivan Illich nos habla de la relación entre oralidad y escritura en particular. Entonces quiero mencionar este texto como un texto que se tiene que leer adentro de un trabajo de Jean más amplio, que es lo de las reflexiones sobre lenguaje y percepciones y lenguaje, digamos, y política, digamos, y posibilidad de una acción política cotidiana que se puede hacer. Lo segundo que quiero mencionar es que este texto en su complejidad, digamos que nos indica, nos abre un campo de investigación que aquí Jean, digamos, menciona, nos convoca a este campo a través de la idea de la voz media, pero este campo es justamente el campo, y ahí está el elemento político, el elemento, ¿verdad?, digamos, de posibilidad de inversión política, porque es el campo de la afirmación de un pensamiento lógico, occidental, hegemónico, donde el yo, donde el masculino, digamos, tiene una centralidad sobre lo que es lo femenino, sobre lo que es el corpóreo. Se puede mencionar este texto, yo creo, en relación, por ejemplo, con el concepto de María Zambrano, una filósofa española, que nos habla de una razón visceral. Una razón visceral es una razón que desconoce el dominio de la lógica digamos, del lenguaje sobre la corporeidad, mas que quiere renovar el pensamiento. El concepto mismo de razón es un concepto que nosotros, digamos, tenemos como herencia, como un concepto, digamos, lógico, que desconoce la relación con la corporeidad, con los sentimientos, con el cuerpo. Mientras que a través de este concepto de voz media, Jean Robert nos está abriendo a un campo de disputa, digamos, que es un campo donde la relación es esta entre lo que es razón, lo que es razonable adentro de una cultura, y lo que es locura, lo que es lo que no tiene sentido. Es el campo, digamos, de la relación entre lo que es un régimen, digamos, él lo llama de función referencial del ego o de imputación categorial.
frente a lo que es la experiencia del cuerpo. Entonces, solamente para mencionar que sí, este texto es un texto denso, pero que nos remite a un campo de investigación, de conversación que se puede tener muy importante, porque es justamente el campo donde podemos, digamos, discutir qué es lo que tiene sentido, lo que es lógico o lo que no es lógico, lo que no es razonable. Entonces ahí va, digamos, el tema de del lenguaje indígena, de la voz de las mujeres, como algo que según un pensamiento lógico, hegemónico en Occidente, no tiene una racionalidad propia, no tiene una lógica propia, sino que puede tenerla solamente de forma, digamos, secundaria, como reflejo del pensamiento lógico, digamos, masculino. Jacques Derrida habla de falologofonocentrismo como una crítica al pensamiento hegemónico en Occidente, un pensamiento que en su síntesis piensa que es más importante, tiene más valor lo que pensamos de lo que percibimos. Tiene más valor lo que es, digamos, lógico de lo que es analógico, algo que podemos percibir a través de las experiencias corporal. Y entonces, solamente para mencionar eso, de un lado, la complejidad de este texto se tiene que entender adentro de un pensamiento más amplio de Jean, que se expresa en muchos textos de Jean, y el otro, como este texto, en la cuestión de la voz media, sea parte de un debate muy importante sobre lo que la lengua, el lenguaje, digamos, que nosotros cotidianamente utilizamos, digamos, vive como dominio de una forma lógica que es la expresada por el pensamiento moderno y en este sentido capitalista. El lenguaje que nosotros utilizamos todos los días, que con lo cual pensamos en el mundo mismo, tiene un molde que es el molde, digamos, moderno capitalista, de este pensamiento moderno capitalista, que es un pensamiento, digamos, centrado en el yo y separado, que separa, digamos, el yo del nosotros, que separa el yo del cuerpo. Entonces, es un tema muy interesante y complejo, pero creo que valga la pena seguir leyendo y reflexionando sobre este texto de Jean. Gracias. Muchas gracias, Diego. Laura, por favor. Sí. Yo como que no tengo demasiado claro todavía lo que es precisamente una voz media. Lo que entiendo, lo que sé, pues, en las lenguas, al menos en las lenguas neolatinas, ciertamente, hay verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son los que no tienen un objeto. Por ejemplo, caminar o andar, por decir. Voy, puedo decir a tal parte, puedo decir lentamente, puedo decir una serie de circunstancias, pero no puedes decir voy algo, ¿de acuerdo? Eso es un verbo intransitivo. Los verbos transitivos tienen tres formas, no solo activo y pasivo, sino también reflexivo, en efecto. O por ejemplo, clásico, el verbo amar. Yo amo a alguien, yo soy amado por alguien, y yo me amo a mí mismo, por decir, ¿de acuerdo? Son estas tres formas. Y sin embargo, por ejemplo, y no coinciden todas las lenguas, no coinciden los mismos verbos, pero hay verbos intransitivos que los conjugamos a la forma reflexiva. Por ejemplo, me voy. O sea, como que no, gramaticalmente no debería de ser correcto, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que se me hace fenomenal, ciertamente, quiero decir, eso son sutilezas, si quieren, gramaticales, que no sé qué tanto van.
Hay una cosa así que me hizo pensar, por ejemplo, en un libro de Lankendorf que se llama Los hombres verdaderos, dice que el Tojolabal, en el Tojolabal no hay objetos, sino que son sujetos de la misma acción, pero de una manera diferente. Por ejemplo, si yo digo yo te abrazo, gramaticalmente en español yo soy el sujeto y tú eres el objeto. En las lenguas de Ojolabal, tú recibes el abrazo. Eres sujeto también de la acción, pero de una diferente manera, lo cual se me hizo muy, muy interesante. En el náhuatl más bien el pasivo es el que no, como que supuestamente no hay realmente un pasivo. Pero lo que sí ciertamente, repito, se me hizo fenomenal es como la relación cognoscitiva entre un sujeto conocedor y un objeto a conocer, que se supone que es la base de la epistemología, aquí como que es diferente. Es una manera diferente de relacionarse para construir el conocimiento y para también relacionarse entre personas. Entonces, en efecto, las lenguas son, yo decía cuando estaba estudiando el náhuatl, y si es que esta es una lengua saludable, es una lengua que te integra, es una lengua sensible y no hay discusión, porque no son conceptos, sino, o sea, tú puedes decir, por ejemplo, hace calor o hace frío, y bueno, yo puedo decir, no, no hace calor, al contrario, hace mucho frío, pero si yo te digo, yo siento calor, entonces, bueno, pues siento calor, no, ¿qué alegas, no? ¿Sí me explico? Entonces, en efecto, cuando oyes hablar, inclusive hablar en español, pero se nota esta diferente manera de relacionarse, como decía Paulino, inclusive con objetos que en realidad, o sea, objeto gramatical y objeto inmaterial no son lo mismo, para empezar, ¿no? El objeto gramatical, pues es el que supuestamente recibe la acción y el sujeto es el que actúa, el que cumple la acción, ¿de acuerdo? Entonces, esta manera de estar en el mundo, de relacionarse con los demás, de relacionarse con el entorno, de conocer el entorno, sí creo que está muy claramente evidente, pues, en la manera de hablar. No sé hasta qué punto en la gramática, no conozco todas las lenguas ni nada, pero sí ciertamente es una manera diferente de hablar más relacionada con las sensaciones, con los sentimientos, con las emociones, etc. Cuando decimos la milpa está triste, pues desde el punto de vista occidental, pues una milpa no puede estar triste porque no tiene sentimientos, por ejemplo, ¿no? Pero es una manera muy clara de decir qué está pasando, la podemos ver, la podemos imaginar. Entonces, se me hace bien interesante, honestamente, este escrito de Jean, que se presta pues a mucha reflexión. Repito, a mí como que me queda quizás un poquito, me hace más ruido, me queda más claro en esto del discurso más que de las normas gramaticales quizás, pero ciertamente aparece también en las normas gramaticales. Me voy a poner a estudiar mejor eso de la palabra media, bueno, voz media digo, pero sí ciertamente es como para reflexionar mucho, de veras, cómo las lenguas se van adaptando, ajustando a la manera de pensar y de ser y de relacionarse, pues, y de conocer. Gracias, Laura. Muchas gracias por tu aportación. Igual, Diego, todos han sido muy interesantes, como al tener un texto tan rico, nos hace abrirnos en nuestra percepción precisamente de las ideas. Fernando, por favor, ¿también quieres compartir algo? Sí, a todo lo ya dicho, también está la perspectiva, como siempre, de los textos que son provocadores, que son provocativos, en este caso de Jan, a la reflexión, a darnos cuenta
que el lenguaje como una herramienta de comunicación forma parte de una identidad muy fuerte, tanto individual como colectiva, y en la medida en que la enriquezcamos, vamos a crecer mucho en nuestras posibilidades de expresión y de relación con los demás. De hecho, esto que puso aquí Héctor dice, entonces la voz media tiene que ver con una vitalidad de la lengua equiparable a la poesía. Pues sí, precisamente se trata de reflexionar sobre las fronteras máximas que tiene, en este caso, el lenguaje. Explora posibilidades y tiene también ese uso. Nos lleva realmente a hacer aparecer, como es la poiesis, ¿no? A hacer aparecer cosas que no existían, a acuñar incluso términos. De ahí deriva también esa parte hermosa del lenguaje, que cuando no hay un término que pueda expresar lo que yo estoy sintiendo, tengo yo que crear una palabra nueva, ¿no? Y yo me voy proponiendo y la gente hace suya esas palabras. Por ejemplo, una palabra que para mí me resultaba extraña, aunque, bueno, ya tenía mucho tiempo de uso, es la famosa resiliencia. Esa palabra, dije, ay, ¿qué quiere decir esa palabra? Y ya indagando, sí, efectivamente, es una palabra que, que viene a llenar un hueco en la capacidad de expresar esa relación, ¿no? Entonces, para mí, este texto me ayuda más allá de la posición política para la que sirve, que es que las mujeres se den cuenta de que pueden tomar un fundamento para hacer valer su experiencia, en este caso en el embarazo. También conecta con todo esto que yo dije y que dijo muy bien Héctor, que nos lleva a explorar también las posibilidades poéticas del lenguaje. Gracias. Gracias, Fernando. No sé, yo tengo otras preguntas o reflexiones que me vienen escuchándolos sobre las lenguas imperiales, lenguas como el español, el latín, el árabe, el chino, lenguas que se expanden, que incorporan nuevas voces y que van creciendo. Por supuesto, el inglés, que es tan rico. Y en eso que estaban hablando del cuerpo, pienso también en la experiencia que, cómo nosotros vamos incorporando lengua o palabras o conceptos que no caben en nuestra lengua. Por ejemplo, en el español. Ustedes saben que practico Tai Chi desde hace 24 años. Y toda la reflexión corporal sobre el chi o esa energía que es aire, que es presencia, que es intención, que es tantas cosas, para mí es algo que puedo sentir desde mi práctica, pero es difícil de explicar si no se practica ese mismo arte, ¿no? Lo conocemos quienes lo practicamos juntos, pero quienes no conocen esas prácticas, es difícil que puedan entender un concepto como ese, chi, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho del español y de estas lenguas terriblemente imperiales, es cierto, pero cómo dentro de su poder avasallador han podido sobrevivir las voces que fueron incorporadas, ¿no? Está dentro de nuestra lengua, hay muchas voces del árabe, muchas voces náhuatl y de otras lenguas, y tal vez ese modo coloquial en el que hablamos, pues están presentes estas nuevas sensibilidades, producto del mestizaje y producto también de los tiempos que vivimos. Alicia, por favor. Sí, pues muy interesantes todas las reflexiones, pero a mí me remite a la historia del cuerpo que tenía precisamente Jan con Bárbara Duren, y cómo nos hacía reflexionar Jan, pues precisamente la idea de la menstruación y todo, no pensarían, o el hecho del embarazo, que era algo que el Estado, como dice Silvia, o un poder judicial tiene que hacerse cargo, ¿no? Las mujeres, incluso una vez Silvia nos platicó, como las mujeres indígenas no van a preguntar si tienen que abortar, simplemente ellas van y abortan, ¿no?
y no lo van a preguntar a nadie, yo recuerdo. Bueno, pero más allá de eso, la idea antigua, la idea bíblica y demás, ancestral y de filosofías esotéricas, indica que el alma entra en el primer aliento del niño. Entonces, un niño es como un brazo más, digo, no voy a entrar en las polémicas, pero es parte de un cuerpo de una mujer y así lo veían las antiguas y así lo ven, pues, las indígenas y muchas mujeres, digo, tal vez, pues yo también, ¿no? Lo veo así. Pero bueno, eso es en cuanto a toda la reflexión, bueno, ya lo dijeron, pero también se habla mucho sobre el sexo económico, bien, es un bien escaso, ¿no? Las mujeres somos parte de ese bien escaso en un capitalismo donde nos utilizan y también pues habría que reflexionar sobre el género vernáculo, que ya lo mencionó Silvia, y pues bueno, muy interesante como siempre. Y también recuerdo cuando Jan fue a la prepa donde daba clases y mencionó a Marichu y hizo todas esas reflexiones, entonces pues es muy, muy interesante volver a esos temas. Gracias. Gracias, Alicia. No sé, Silvia, si quieras hacer un comentario de todo lo que hemos estado hablando. No, pues lo único que yo diría, ¿verdad? Es que pues siempre me sorprende todas las reflexiones que se hacen en torno al texto de Jan, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes ha tomado, ha expresado, se ha fijado en un aspecto o en otro, Salud. que no hay un como centro común, sino que Jan se presta para ser retomado y para ser reinterpretado, y que como quiera levanta una inquietud reflexiva, pero crítica, para cambiar, para abrir otros caminos de estilo de vida, de estilo de pensar, de estilo de lenguaje, y encuentra los vacíos que hay en nuestra cotidianidad o en el mundo dominante hegemónico en el que vivimos, capitalista hegemónico. Entonces él logra encontrar estos grietitas que parecen chiquitas y de repente le entra por ahí y abre un universo de reflexión. Entonces eso me doy cuenta cada vez que comentamos un texto de Jan. A mí, pues yo siempre vuelvo a lo que a mí me interesa, como cada uno de ustedes le vuelve a lo que cada quien trabaja. O sea, a mí me interesa la parte política, la capacidad de hacer un análisis filológico, complejo, y que sirve para entender lo que está pasando políticamente y por qué la voz de los indígenas y la voz de las mujeres se ha vuelto voz pasiva y voz esclava, y que ya no se oye. Entonces, a mí, yo con eso me quedo, o sea, expuso esto de una manera brillante, trajo todo su saber filosófico, filológico para expresar esto, y para mí esa es una riqueza increíble del pensamiento de Jan Robert, ¿verdad? Que lo que parecía normal, lo que no nos damos cuenta, lo que entramos ahí como parte de una manada dominada por el capitalismo hegemónico, y de repente él encuentra una beta para hacernos ver la contradicción y lo que hemos perdido con este capitalismo moderno, ¿verdad? Y la recuperación de esa voz media, que era ambigua y que era fluida y que tenía muchas formas de interpretarse, que podía expresar muchos mundos, y de repente ya no hay más que dominante y dominado, poderoso y sujeto o paciente, como él dice. Entonces, para mí eso es una iluminación que Jan pudo darnos en sus
años de reflexión. Y en este caso particular, para mí es particularmente rico porque lo usó o lo hizo durante la campaña el 2018 para lograr la posibilidad de que se volviera presidenta de la República María de Jesús Patricio. Era como algo impensable. Era algo como, ¿qué locura se les ocurrió a estos pueblos? ¿Cómo se les ocurre que una mujer indígena va a poder ser presidenta de la República? Y sin embargo, con este manejo de la voz media, que lo tiene muy fuerte María de Jesús Patricio, y que tiene todos los saberes como médica tradicional, entonces con esto lograron revertir esa disque imposibilidad y que se basó mucho en la recuperación de la voz media. Y por eso cuando Jan lo presentó, se volvió así como el caballito de batalla de todos los activistas de aquellos tiempos. O sea, todo el mundo hablaba la voz media, la voz media, la voz media. Entonces quiere decir que llegó a llenar un hueco que necesitábamos en el lenguaje, como han dicho muchos de ustedes, en el lenguaje de lucha política, necesitábamos ese término, o necesitábamos buscar esa grieta, o esa ausencia, o ese silencio, o esa invisibilidad. Entonces a mí eso es lo que yo con eso, digamos, cerraría, porque eso es lo que a mí me parecía tan importante y que yo quería, y Paulino nos hizo unas aportaciones también brillantes, así como súper. Eso hay que recuperarlo casi voz por voz, palabra por palabra en la grabación, porque nos supo dar otro aspecto de este texto que también es muy riguroso y muy importante de recuperar. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos, ¿verdad, Héctor? Espérame, Silvia, porque Servando quiere decir algo y me importa escucharlo sí. también. Sí. Bueno, sí, yo quisiera comentarles lo siguiente. Pues bueno, en estos días vienen a nuestra memoria, a la mía en particular, porque he estado muy atento, pues tanto la persona de Jean Robert como la de Luis Villoro, quienes pues se encontraron continuamente en el espacio de los zapatistas en Chiapas, sí, en distintas y diversas ocasiones, y ambos pensadores profundos, con una gran cultura y un gran conocimiento, con humildad, se presentaron con humildad para escuchar y para aprender precisamente del habla indígena, ¿no? De la cultura indígena, de las culturas indígenas, del porqué de esa revolución. Inclusive, pues tuvieron que poner todos sus aportes para convertir sus textos, quitarles lo civilizado a sus textos y convertirlos en una voz común, en una voz comprensible, en una voz que fuera reconocida por todos y concebida por todos. Creo que, por ejemplo, lo podemos ver en esa famosa anécdota de Luis Villoro, cuando llega buscando a la comandancia general y trepa a un monte y quién sabe cómo le hace para llegar y subir, total, se encuentra con el submarcos y le dice, quiero entrarme de zapatista. Entonces, quiero entrarme de zapatista, es una manera en la que él adopta es precisamente ese lenguaje donde es pertenecer a, ¿no? Dejar de ser un individuo para ser parte de una colectividad. Y Jan hace lo mismo. Jan en sus relatos nos deja ver precisamente esa voz común, ¿no? Esa comunalidad, ese sentido de la voz colectiva que pues se guarda en la voz media. Y pues también como lo podemos ver, ¿no? en toda la obra de Lenkensdorf, cómo pues estas lenguas, en particular el tocolabal, pues tienen esa cualidad, ¿no? De darle voz
a los objetos que en realidad no son tales, y darle voz a los sentimientos que se escuchan de otra manera, como por ejemplo, para decir, tengo insomnio, suelen decir, no llega mi sueño. No llega mi sueño, o sea, no puedo dormir, ¿no? Mi sueño es el estado en el que mi cuerpo está, mi ser está, mientras duermo. Mientras duermo estoy en manos de mi sueño, ¿no? Entonces tengo insomnio, no llega mi sueño. Y lo puede decir la persona a la que yo se lo escuché, a una mujer tojolabal, pues lo decía con pesar, ¿no? Como si le doliera que tuviera insomnio, y pues hay una parte de su vida nocturna que estaba extraviada, ¿no? Y necesitaba recuperarla. Entonces, pues todas estas experiencias nos hacen ver que precisamente en esa voz colectiva, pues es posible lo que hoy es una realidad, ¿no? En las comunidades zapatistas, ¿no? Esa voz común, y por la cual pues los dos trabajaron mucho en difundir, ¿no? Todo ese conocimiento y toda esa producción de conocimiento. Por ejemplo, en particular, acabo de escuchar una parte de las ponencias de tanto de Jan como de Luis, como de Silvia, en el encuentro del pensamiento crítico contra la hidra capitalista, ¿no? En ese momento se hicieron muchas aportaciones por parte de tantas personas, tanto personas nativas como visitantes, y no solo de México, ¿no? Sino a nivel internacional. Se escucharon muchas voces construyendo una voz común, una voz colectiva en base a ese principio de la rebeldía, ¿no? Y el porqué de la rebeldía, ¿no? El porqué de la rebeldía, esa rebeldía se da porque se da como, pues ahora sí, como un soma, ¿no? El territorio es parte, somos parte de ese territorio. Y he escuchado y he leído pues algunos textos inclusive, por ejemplo, sobre la defensa que hacen los pueblos andinos de su territorio entre la minería. Lo toman como una agresión a su cuerpo, y sobre todo las mujeres, ¿no? Consideran que la minería extractiva, la minería extractivista, que raja el suelo, raja el territorio, destruye la capa vegetal, destruye la vida, humilla su cuerpo. Y así lo expresan, ¿no? Como una forma de dolor, como una forma de rebeldía. Ahí lo dejo, gracias. Diego, ¿tienes una manita levantada, Diego? No, No veo una manita en la foto de Diego. ¿Por no, qué la veo? Es Paulino. es Paulino. Pero aplaudió a Paulino. No sé si Azalia, que está por aquí, no ha expresado nada, no sé si quiera decir algo. Si no, creo que ya estamos cerrando, mis queridos amigos. Pues muchas gracias, como siempre, qué maravilla. Ya llevamos 33 sesiones, este es un número cabalístico. Entonces, gracias por este esfuerzo compartido de estarnos acompañando, y gracias, doctora Silvia Marcos, por encabezar este esfuerzo. Pues lo más lindo es poder compartir con todos ustedes. Sí. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Que tengan excelente semana. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahí salió. Aquí.